Cambiando de tema, vamos a estar hablando ahora sobre este día de la lucha contra el ACV, del accidente cerebrovascular, y por supuesto, qué mejor que hablar con el doctor Agustín Rochia, que es parte de la Federación Argentina de Cardiología, y vamos a estar hablando obviamente porque este domingo se conmemora este día tan especial y obviamente es una buena oportunidad para refrescar información y también agregar algunas dudas que como seres humanos tenemos sobre el ACV. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Saludos para todos. Muy bien, aquí Sergio y Aldana te saludan y bueno, en principio queremos saber qué es un ACV. Bien, un accidente cerebrovascular existen dos tipos. El ACV isquémico se produce por la obstrucción de una arteria, en este caso en el cerebro, en el cual produce una obstrucción al flujo de sangre en el lugar donde se produce la obstrucción. Y eso da origen a un ACV, como dije, isquémico, que es de los ACV más frecuentes. Y luego encontramos el ACV hemorrágico, que es debido a la rotura de un vaso sanguíneo, en el cual produce la extravasación o la salida de sangre dentro del cerebro, digamos, originando lo que es el ACV hemorrágico, que es un poco menos frecuente y con un pronóstico un poco más complicado, digamos. Claro. Bien, y en ese caso, en el caso de un ACV hemorrágico, ya estamos hablando de una situación mucho más grave. Sí, totalmente. El ACV hemorrágico es una complicación bastante grave que se produce generalmente en pacientes que ya tienen un antecedente de una dilatación de una arteria, o sea, algo generalmente congénito, algo que se hereda, por así decirlo, que por diferentes situaciones ese vaso se rompe y produce la salida de sangre. También cuadros que cursan con hipertensión muy severa, hipertensiones muy elevadas, también pueden generar la rotura de ciertos vasos sanguíneos y generar el ACV hemorrágico, que hoy en día hay que hacer un diagnóstico rápido, temprano, para tener un tratamiento más oportuno y evitar las complicaciones del ACV hemorrágico. Hay que saber que el ACV tiene una alta tasa de mortalidad, una alta tasa de complicaciones motoras, digamos, de secuelas neurológicas. Por eso es importante el tratamiento oportuno, precoz, rápido. Doctor, en este sentido, quizás al no ser un profesional de la salud, sería interesante saber si una persona común, digamos, puede llegar a detectar cuando se está manifestando un ACV. ¿Es posible? ¿Hay alguna serie de síntomas o características que nos permiten darnos cuenta que la persona que tenemos delante está por sufrir un accidente cardiovascular? Sí, totalmente. El paciente previo a que se desarrolle el accidente cerebrovascular presenta mucho dolor de cabeza, puede tener ciertos hormigueos en las manos, en las piernas, dificultad para mover un brazo, una pierna, o pérdida de la fuerza, o disminución de la fuerza, dificultades para hablar, para deglutir, para ver, trastornos sensitivos también, o a veces trastornos cognitivos, el paciente se desorienta, se pierde, no sabe bien dónde está. Y eso por ahí son signos de alerta a tener en cuenta en estos pacientes para poder reconocerlo más rápido. Y muy importante la consulta, como dije, precoz, para realizar el tratamiento oportuno de esta patología. Actualmente sí produce estos síntomas, son bien floridos, digamos. Por eso es cuando uno lo detecta en algún paciente en la vía pública o en algún lugar, es importante notificar al servicio de emergencia para que actúen rápido. Claro, en el caso de nuestras casas, por ejemplo, un familiar nuestro, ¿cómo debemos proceder? Si alguien, por ejemplo, empieza a tener, se le cae la mitad de la cara, pierde, digamos, tonificación, o quizás empieza a hablar con problemas y a decir palabras o cosas a medias, o no puede levantar ni los brazos ni las piernas. O sea, vemos ese tipo de manifestación. ¿Qué debemos hacer rápidamente? Por supuesto que llamar, pero sentarlo, acostarlo, tratarlo de mantener de alguna manera, reconfortarlo a través de algo en particular. ¿Qué es lo que podríamos hacer como ayuda desde nuestra casa?
Claro, lo primero que hay que tratar de hacer es tranquilizarlo al paciente, porque de por sí el cuadro ya le genera cierto estrés al paciente, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y por ahí se complica un poco más la situación. Sí. Primero tratar de tranquilizarlo al paciente, tratar de, si bien se lo puede recostar con la cabecera un poquito más elevada, y nada, y de ahí y llamar al servicio de emergencia, digamos, más que nada, no hay otra. Con emergencia uno le puede tomar la presión, la frecuencia cardíaca, medir el azúcar, la oxigenación y esas cosas, pero no, en la casa por ahí no todos contamos con eso, con esas herramientas. Claro. Pero lo ideal es tranquilizarlo al paciente, tratar de bajar un poco la descarga adrenérgica que le genera esa situación, que haga el mínimo esfuerzo posible, digamos. Perfecto. Que no se levante de golpe, que no quiera subir una escalera y al baño, sino recostarlo, levantarle un poquito la cabecera nada más, y llamar al servicio de emergencia. Bien, doctor, yo quería preguntarle si es una afección común y si hay factores de riesgo, ¿no? Enfermedades que tal vez puedan favorecer la aparición de una ACV. Sí, hoy en día hay 4, por así decirlo, pilares de la ACV, que son la hipertensión arterial, las dislipidemias, que son el colesterol, los triglicéridos elevados, la diabetes y el hábito de fumar. A eso se le agrega lo que es el sedentarismo, que hoy en día es bastante frecuente en los pacientes, y la mala alimentación. Entonces, cuando yo por ahí lo veo en el consultorio, un paciente consulta por hipertensión, algunos de otros factores, es primero tratar de incentivar al paciente o tratar de darle hábitos saludables, desde lo más mínimo, una buena alimentación, dejar un poco el consumo de sal, un poco el consumo de grasa, priorizar más los vegetales, las verduras, dejar de fumar, obviamente. Eso se asocia mucho a accidentes cerebrovasculares e incluso problemas cardíacos también. Y de ahí el control del colesterol, triglicéridos y actividad física según cada paciente. Bien, ¿y hay alguna dieta en particular que se pueda seguir para evitar este tipo de afección? Sí, o sea, existe la dieta mediterránea, las dietas DASH. Por ahí yo creo que lo más importante es ver a un nutricionista para que nos oriente un poquito. Hoy en día nuestra dieta se basa mucho en el consumo de carne, consumo de pan, de grasa, de sal, y por ahí a los pacientes veo que les cuesta incorporar muchas verduras o diferentes opciones de desayuno y meriendas. Entonces, cambiar un poco el chip al paciente que viene acostumbrado a una dieta siempre muy similar, digamos. Bien, y en cuanto... Sí. Perdón. No, por ahí te decía, lo ideal es más que nada bajar el consumo de grasas primero, ¿sí? Después todo lo que son las grasas poliinsaturadas, lo que son el consumo de torta o productos de pastelería, y tratar de consumir aceite más saludable, frutos secos, ¿sí? Vamos a comer carne que sean cortes más magros, ¿sí? Y muchos vegetales y muchas frutas. Bien, lo que le iba a preguntar es cómo hacer en el caso de las edades, ¿no? Una ACV tiene mayor aparición en personas mayores, me supongo, pero ¿puede darse en niños, por ejemplo? Claro, el ACV isquémico se relaciona mucho con los factores de riesgo, entonces se da en pacientes generalmente un poco mayores, porque ya con el tiempo uno desarrolla hipertensión, diabetes. Hay ciertas enfermedades cardiovasculares que aparecen en pacientes más jóvenes, como ciertas arritmias, que también pueden generar ACV isquémico, por eso es importante la consulta con el cardiólogo. Y en niños son un poco más infrecuentes, ¿sí? A una edad media, sobre todo lo que son los ACV hemorrágicos o las dilataciones aneurismáticas en los vasos intracerebrales, que se dan en pacientes más jóvenes y son cuadros bastante graves. Claro. Pero en niños por ahí no es tan frecuente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación y para también sacarnos algunas dudas que tenemos sobre esto que es tan común y que es tan mortal, como bien decía en un principio. Sí, hay que tener en cuenta que el accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en el mundo y en Argentina.
Entonces, por eso uno le incentiva mucho al paciente en el cambio del estilo de vida y la actividad física, que hoy en día se recomiendan 150 a 180 minutos semanales, son 3 horas a semana. Claro. Perfecto. Y es difícil también por el estilo de vida que llevamos por ahí. Totalmente, sí. Me pasa mucho que los pacientes me dicen que no tienen tiempo, porque trabajan 8 o 9 horas al día y están cansados por ahí. Claro. Y no tienen ya ganas de hacer su actividad física. Bueno, pero bueno, hay muchísimas que gracias. incentivarlo a que la realice. Ajá. Bueno, Dale. muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima Por semana nada, entonces. está bien. Gracias, muy amable. Bueno, allí pasaba entonces el doctor médico cardiólogo Agustín Rocha, parte de la Federación Argentina de Cardiólogos, bien digo, y bueno, la verdad que es muy importante tener estas fechas importantes, valga la redundancia, para conmemorar y también aprender un poco sobre estas distintas afecciones. ¿Sí? El ACV, el accidente cerebrovascular, que también tiene sus dos formas y que eso es importante saberlo, los síntomas, cómo prevenirlo y cómo actuar.